Carlos Melero, CEO de Mipelsa, bienvenido al espacio Empresas Extra de Extra Jaén. Mipelsa, desde 1983, cuando se produce esa reunificación, estamos hablando de una de las constructoras, de las empresas más potentes, no solo de Jaén, sino también a nivel regional, ¿no? Ha llovido ya, vamos a por los 50 años. Buenos días, Raúl, muchas gracias por vuestra invitación. Sí, efectivamente, en realidad son casi 60 años, es decir, el fundador, sí, claro. fundador Miguel Pérez Luque empezó su actividad en 1967, empezó con el tema de asfaltos de carretera y fue luego en 1983, es decir, ya con la entrada de su familia, o sea, de su hijo y demás la empresa, cuando cambiaron ya el nombre, crearon una SA, Miguel Pérez Luque SA, que es Mipelsa, y luego ya en 2000 se creó el grupo de empresas, Mipelsa, ¿no? Que bueno, esto es un holding de empresas que está formado por Arisan, que se dedica a temas de fabricación y suministro de árido calizo, Tusitana de Contrata, que se dedica a la fabricación y extendido de mezcla bituminosas en caliente y en frío, y luego Mipelsa como constructora, que se dedica pues, a la construcción y conservación de todo tipo de infraestructuras, ¿no? Nos movemos, el ámbito geográfico en el que nos movemos es toda Andalucía. Lo que pasa es que, bueno, donde más presencia tenemos es la provincia de Jaén, y ahora actualmente, de hecho, tenemos alguna obra en Illescas. Por Toledo estamos haciendo una estación intermodal, pero bueno, sobre todo lo que es Andalucía y provincia de Jaén. Facturación, estamos en 25 millones de euros, está el grupo. ¿Y cuánto empleo generáis aproximadamente? Pues te iba a comentar, actualmente estamos 80 trabajadores directos, y luego, bueno, de temas de subcontratas, trabajo indirecto, diariamente puede haber unos 50, es decir, unos 130, 140 personas a diario. De los 80 que tenemos en plantilla, 55 son mano de obra directa, que eso hoy día en la empresa es complicado, ¿no? Sí. Que tengan tanta mano de obra, tiran mucho más de la subcontratación. Claro. Y el resto de personal, pues personal técnico y administrativo y de dirección, ¿no? Miguel Pérez, tristemente fallecido hace 3 años ya, gran empresario de esta provincia de Jaén. ¿Es difícil ser empresario en este sector y en estos días? Sí, en estos tiempos. Sí, es bastante complicado, porque la verdad que vivimos en un entorno muy complicado. Es decir, si miramos un poco atrás, la crisis que nos vino en 2008, en concreto a nosotros en 2012 fue cuando nos atizó fuerte. Tardamos en salir de todo aquello, y cuando parecía que estábamos saliendo, la pandemia con el COVID. Cuando estamos ahí también medio saliendo, que si el tema de Ucrania, subida de precios y en fin. Sí, hay muchas empresas que han vivido, nosotros por ejemplo también, que han vivido prácticamente toda su vida en crisis, que no hemos conocido periodos pequeños de pujanza, pero que prácticamente hemos estado toda la vida en crisis, y eso tiene mucho más mérito. Efectivamente. Yo con Miguel, es decir, bueno, cuando yo ocupé el puesto que ocupo actualmente, tuve una conversación con él de 1 hora y media, una conversación que el hombre me contó muchas cosas. De hecho dice que esto no salga de aquí, y él me comentaba que siempre había crisis, ¿no? Que esto era cíclico, y me contaba de todas las crisis que se habían vivido en la empresa. Y yo paraba a pensar y digo, bueno, si prácticamente siempre estamos en crisis, ¿no? Siempre estamos, y cuando vivimos una buena época, la verdad que no apreciamos el que estamos viviendo esa época, porque bueno, siempre estamos pensando un poco en el futuro y no lo apreciamos, ¿no? Pero es cierto que siempre estamos con el nudo en el estómago. Tenemos un tema de actualidad que ahora trataremos, que es la inauguración la próxima semana del Victoria Park. Pero antes quería ver yo un poco en qué está trabajando ahora Mipelsa, y sobre todo hacia dónde va, cuáles son esos caminos de diversificación de negocio que se están llevando a cabo. Ahora mismo, ¿con qué estáis en Mipelsa? Obras importantes. Bueno, obras importantes, seguimos, es decir, siempre el origen de Mipelsa fue un poco con el tema del asfaltado, carretera, ¿no? Lo que es obra civil, eso no lo perdemos. De hecho, el grupo constructor con su cantera, planta aglomerada, pues digamos que ese es su fuerte, ¿no? Entonces,
Entonces todo lo que es tema de infraestructuras del transporte, carreteras y demás, eso seguimos con eso. Pero sí es cierto que cuando vinieron todos estos años de crisis que hemos estado hablando y demás, claro, bajó muchísimo la facturación. Entonces tenemos que buscarnos un poco la vida y diversificamos un poquito hacia la obra comercial e industrial, un poco la edificación no residencial. Y bueno, de eso estamos haciendo bastante. Y ahora en estos últimos años también estamos entrando en lo que es el tema de renovables. De hecho, ahora mismo estamos con el tema de las plantas de biogás, que tanto está sonando por ahí, muy de moda. Y luego, bueno, estamos diversificando también en otras líneas de negocio, como el tema del retail, con lo del Victoria Park. Porque bueno, esto surgió de un activo que tenía la empresa que lo queríamos poner en valor porque no estaba rentando y bueno, surgió esta idea y tiramos por ahí. Entonces bueno, diversificando, abriendo nuevas líneas de negocio y en lo que es la construcción abriendo nuevas. Por tocar la actualidad, que está muy de actualidad esas plantas de biogás, en total hay, si no me equivoco, hay proyectadas 23 plantas en toda la provincia. Hay una multinacional, una empresa que es Aventum, que va a hacer una serie de plantas que son solo de alperujo, porque aquí el problema que está habiendo con esto es si esas plantas, que en España no hay ninguna que sea solo de alperujo, hay que irse a Italia. Y vosotros, si no tengo mal entendido, habéis sido contratados por Aventum para alzar esas plantas de alperujo en la provincia. ¿Qué le podemos explicar a la gente? Porque hay mucha desinformación sobre este asunto. ¿Qué le podemos explicar a los vecinos, a la gente, a los propios ayuntamientos? ¿Qué se le puede explicar de una planta de alperujo? Y si es cierto que es un ciclo, es circular. Pues sí, mira, la verdad que se ha formado un problemón con todo esto del biogás, un problema grande y bueno, que a mí en concreto me da mucha rabia porque bueno, es cierto que nosotros tenemos contacto con Aventum y bueno, conocemos del tema. Y el primer problema que veo yo es que se está metiendo en el mismo saco, se están metiendo a todas las plantas de biometano. Y aquí habría que diferenciar entre las plantas de biometano que se alimentan exclusivamente de alperujo, de aquellas otras que se alimentan de desechos, de una combinación de desechos orgánicos, ¿vale? Entonces, efectivamente, de todas las solicitudes que hay de plantas de biometano en Jaén, que me parece que son 23, solamente 7 se alimentan única y exclusivamente de alperujo, que son las de Aventum. Al final, una planta de biometano de alperujo lo que hace es que bueno, ese alperujo lo mezcla con una bacteria, se produce una fermentación anaeróbica, se produce metano, CO2 y agua. Ese metano lo inyectan directamente en la red, ese CO2 lo guardan para utilizarlo para bebidas sostenibles y el agua, esa que resta, lo utilizan luego como fertilizante en el olivar. Entonces, la tecnología que utiliza Aventum, que efectivamente a día de hoy la está utilizando las plantas de Italia y que aquí en España no hay todavía ninguna, de esa tecnología Aventum tiene la exclusividad en España y en Portugal, ¿vale? Y lo potente, digamos, de esa tecnología es la bacteria que ellos utilizan, ¿vale? Esto es una cepa de una bacteria que la llevan criando y mejorando desde hace 8 años, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que consiguen con esa bacteria? Que la producción de biogás, es decir, lo que producen de metano, sean unas producciones altas que hagan que esa planta sea Sí, porque se habla del aprovechamiento, oscilan mucho según también los intereses, pero a un 15% de aprovechamiento que se pueda, el resto es lo que se utilizaría para fertilizante, ¿no? Efectivamente, me parece que va entre el 15 y el 20%, pero fíjate que además la construcción que ellos hacen de la planta es solamente de alpeorujo y hay mucha gente que dice, bueno, es que en principio la construyen de alpeorujo y después con el paso del tiempo la cambian para que combinen con los desechos orgánicos y tal. En este caso no es posible porque la inversión que supondría adaptar esa planta a esa otra alimentación
sería una inversión tan grande que ya no haría viable la planta. Es decir, esto es como que te cuesta más collas que el perro, ¿no? Sí. O la avería de tu coche te cuesta tanto que dices, bueno, me compro otro coche. Entonces, están construidas única y exclusivamente para el Perujo y no se pueden cambiar porque sería inviable. Sí, y eso quiere decir que algunas de las plantas que se han proyectado entre estas 7, está la de la Infanta, está la de Úbeda, que ahora mismo parece que está un poco parada. Habría que ver el tema de la distancia que se está hablando, que bueno, que ya está regulado, que tiene que ser entre 700 metros y 2.000 metros. Pero habría que poner en marcha alguna, ¿no?, para ver qué tipo de efectos producen esas plantas en la salud, en cuanto a contaminación. Habría que poner en marcha alguna, ¿no? Efectivamente, bueno, de hecho Aventum sé que está organizando visitas a las plantas de Italia para que, bueno, desde las diferentes administraciones de aquí de Jaén pues puedan visitar estas plantas y vean cómo están funcionando allí. Y la verdad que todo lo que tienen, es decir, yo creo que tiene muchas más bondades que desventajas. Fíjate, aquí en Jaén se producen al año 2 millones de toneladas de alperujo. Es decir, con las 7 plantas de Aventum se estaría revalorizando el 40% de ese alperujo, ¿no? Porque ellos con las 7 estarían tratando 750.000 toneladas. Supondría además una fuente de ingreso adicional para las almazaras y las cooperativas de aceite, porque bueno, ellos le dan salidas al alperujo y Aventum les paga, ¿no?, por ese alperujo. Entonces, esos ingresos a la almazara y cooperativa creo que le viene muy bien, sobre todo para mitigar variaciones de precio en aceite, malas cosechas. Es decir, yo lo veo positivo, aparte de que estas 7 plantas es una inversión de 400 millones de euros en la provincia, con lo que supone eso, la dinamización de la economía que eso puede suponer, no solo por los puestos de trabajo que se creen en la planta como tal, sino ellos están contando con constructoras de la zona, instaladores de la zona, luego gente que trabaja, los que hacen las instalaciones dentro de las almazaras, que están acostumbrados a eso, están contando con ellos, el transporte, el mantenimiento de esas plantas. Es decir, le veo bastante ventaja, sumado además a que ahora entra una nueva directiva europea relacionada con los hidrocarburos minerales, que entra en enero del 26, entrará poco a poco, pero ya en 2030 estará establecida de pleno, que le afecta bastante al aceite de orujo, efectivamente. Entonces, no sé qué pasará con las orujeras, porque como encima desaparezca la orujera, aumentará el problema del alperujo, ¿no? Del alperujo, que lo tenemos aquí, que somos el mayor productor del mundo de aceite de oliva, y que algo hay que hacer con ese orujo. En cuanto a las emisiones, a los olores, estamos hablando de balsas que están completamente cerradas, ¿no? Efectivamente, la balsa está cerrada herméticamente, es decir, con el mismo material que se utiliza para impermeabilizarla, es decir, las láminas de polietileno, ese mismo material las cubre por arriba y están cerradas herméticamente. Es decir, tienen una serie de respiraderos para los gases que se produzcan ahí en un principio por la fermentación, captarlos, pero eso está cerrado herméticamente. Únicamente cuando va a descargar un camión al Perujo se abre una compuerta que cuando descarga se cierra automáticamente. Es decir, en ese momento de abrir la compuerta es cuando puede haber algo de olor. El resto está... ¿Y el olor puede ser mayor o menor que el que hemos tenido aquí siempre con el orujo? Pues yo entiendo, por lo que yo he preguntado, que el olor sería prácticamente el mismo que hay. Es decir, actualmente tenemos tráfico de camiones sacando al perujo de las cooperativas, llevándolo a la orujera, y yo desde chico, ¿no?, estoy acostumbrado a oler al perujo. Entonces, según cuentan, es el mismo olor, no hay más. Esa es una parte de la diversificación que hablaba antes, pero la otra era el estreno, la inauguración que tenemos la próxima semana del Victoria Park, un parque junto al estadio de fútbol. ¿Qué nos vamos a encontrar ahí? ¿Cuántos metros tenemos?
disponibles, con aparcamientos. Coméntanos un poco qué es lo que vamos a tener en el Victoria Park. Pues sí, pues mira, esto es un parque comercial que se ha construido sobre unos 15.115 metros en 2 parcelas, que suman esos 15.000 metros cuadrados, y va a tener 7.200 metros cuadrados de superficie bruta alquilable. Y que ya estaba al 100%, ¿verdad? Está comercializado al 100%. 100%. Para la apertura se va a abrir con un 80%, porque 2 de los operadores no se ha llegado a tiempo, pero está comercializado al 100%. Y bueno, el parque lo ha conceptualizado y lo ha comercializado una empresa Antea y Sauen, José Manuel Blanco y Ángel Blanco, y la conceptualización del parque como tal, la verdad que era un poco complicada, ¿no? Porque esto es un parque de proximidad, es decir, que está dentro de la trama urbana, y como tal pues está muy encorsetado por toda la normativa urbanística, y es difícil, hay que adaptarlo el parque, claro, a toda esa normativa, y es difícil conceptualizar y sacar un parque que se adapte un poco a las necesidades que hay, ¿no? Y bueno, ¿qué se van a poder encontrar los ojienenses allí? O sea, vamos a tener Lidl, un Lidl, ¿qué más empresas estarán a partir de ahí? Pues mira, Lidl es la empresa que ha hecho de ancla, es decir, el operador que ha hecho de ancla. Una vez que se implanta Lidl ya se quieren implantar muchos operadores alrededor suya, y Lidl es la que ha hecho de ancla. Luego hay un operador de mascotas, Wow, que es una empresa, bueno, esto es una empresa española que tiene bastantes tiendas por toda España de temas de cuidado animal. Deportes Joma, ¿vale? Que también es una empresa líder en España de temas de deporte. Kik, esto es una empresa alemana con más de 3.500 tiendas por toda Europa, que se dedica al tema del textil, ¿no? El textil, moda de hogar, de hombre, mujer, niños. Luego también está Teddy, que también es otra multinacional alemana, con también más de 3.000 tiendas por toda Europa, y esta se dedica un poco al tema de consumos del hogar, perfumería, temas eléctricos. Luego están los gimnasios Fit Place, ¿vale? Que estos pertenecen a la cadena de Esparta, que estos son gimnasios de proximidad, con bastante tirón en toda España. Y luego están las perfumerías Rossmann, ¿vale? Que son también unas perfumerías alemanas, se suelen colocar siempre por donde va Lidl. Y luego, bueno, finalmente el restaurante, ¿vale? El restaurante, que además es el que nos dejamos un poco para lo último, que en realidad lo hicimos por darle un poco de emoción al tema, porque es verdad que cuando me preguntaban siempre, oye, ¿qué operadores van aquí? Empezaba a decirle, bueno, ¿y qué restaurante va, no? Claro. Siempre me preguntaban por el restaurante, sí. Y queríamos darle un poco de emoción, y hemos intentado que fuese algún hostelero de Jaén quien se implantase ahí, pero no lo hemos conseguido. Entonces, bueno, había varias franquicias que estaban interesadas en instalarse ahí, pero bueno, estuvimos nosotros pensando un poco el tema, porque ahí en esa zona hay proyectos a futuro, no solo con el fútbol, conciertos y demás, y veíamos como que el tema de la franquicia era un poco rígido, ¿no? Es decir, las franquicias como que tienen todo muy rigidizado, sí. Y queríamos darle un poquito de flexibilidad en base a los eventos que pudiera haber. Efectivamente. Entonces, al final hemos decidido explotarlo nosotros. Es decir, y como somos los promotores del parque, pues nos vamos a atrever con el restaurante, con una persona, lo va a gestionar una persona que se dedica al tema de la hostelería y que tiene experiencia. Y bueno, a ver cómo nos va el tema de la restauración, ¿no? Con lo cual, ¿cuántos empleos se va a generar con Victoria Park? Pues mira, no solo en la fase de construcción, sino una vez que ya entre en marcha a partir del miércoles. Pues lo que he previsto son unos 76 empleos directos, ¿vale? Porque no solamente son el personal que haya en las tiendas, es decir, está luego todo el tema de la logística de las tiendas, el tema de la limpieza del parque, la seguridad y todo lo que se mueve alrededor. Pero hay que recordar que es un parque de medianas. Correcto. Y tal, y es muy importante el aparcamiento, va a contar con 250 plazas de aparcamiento para que la gente se pueda desplazar. Correcto. Hasta allí. Lleva 250 plazas de aparcamiento, que además algunas de ellas contarán con cargadores eléctricos
Se ha buscado también un poquito en el parque, se ha cuidado el tema de la sostenibilidad. De hecho, Lidl en su cubierta lleva unos 525 metros de placas solares, de manera que el 25% del consumo de energía de ellos es a través de esas placas. Y luego, bueno, temas de movilidad, también hemos intentado cuidarlo lo máximo posible. Y el tema de los cargadores de los aparcamientos. ¿Satisfecho? El miércoles lo podremos ver todos los jiennenses. ¿Satisfecho con el resultado de Victoria Park? Pues sí, la verdad que, bueno, un poco nervioso, pero la verdad que sí, contento. Es decir, como la botadura del barco, ¿no? Está ahí a la espera de... Efectivamente, a ver cómo funciona. Pero bueno, ha sido un trabajo intenso, porque fíjate que cuando anunciamos el parque era febrero de este año, entonces el plazo era bastante ambicioso. Durante la construcción ha habido bastantes problemas que ha habido que ir solventando, sobre todo con el tema de la cimentación. Allí las parcelas eran rellenos de muchos años, había mucha cantidad de agua ahí acumulada y el tema de la cimentación fue bastante duro. Luego nos pilló el mes de las vacaciones, agosto, que también... Inhábil. Efectivamente. Entonces, bueno, todo esto produjo una serie de retrasos que gracias a Dios se han recuperado, ¿no? La jefa de obra, Marta Moral, una persona ya con experiencia en ese tipo de construcciones y la verdad que lo ha llevado todo muy bien encajado y gracias a Dios vamos a llegar. De todas formas, es tiempo récord para Jaén, con lo que está acostumbrado Jaén a que los proyectos se eternicen y pasen incluso de la década. Tener un parque en menos de un año sí. Es un tiempo récord. Y mirando al futuro, ¿qué capacidad de ampliación tiene? Quiero decir, ¿se podría urbanísticamente se podría ampliar, podría crecer de algún modo? No, lo que es ese parque, es decir, está, vamos, es difícil. Aprovechado el espacio. Efectivamente, es difícil que crezca. Es cierto que Jaén, es decir, si analizas las densidades de superficie minorista por habitante, Jaén está muy por debajo de la media de España, sobre todo muy lejos de ciudades como Sevilla. Jaén estaría con el Victoria Park, estaría en 225 metros cuadrados por 1000 habitantes, mientras que la media son 350 en España, o Sevilla tiene 1000, por ejemplo. Estamos muy por debajo y es cierto que admite todavía más superficie comercial. Pero bueno, yo creo que hay otras zonas de Jaén que quedan por desarrollarse y donde sí serían susceptibles de implantar algún parque de este tipo. Yo creo que para esa zona con esto está bien y aparte lo que es justo ahí está complicado el que crezca. ¿Alguna primicia de evento de inauguración, una vez que se inaugure, de algo que podamos ver allí en Jaén dentro del parque? Bueno, en principio no hay nada especial, sí que se está adornando e iluminando ya para la Navidad. Y bueno, sí que se estaba mirando junto con el Real Jaén, ver si para la Navidad hacíamos alguna cosa común de entretenimiento, sobre todo para los niños, pero no hay tampoco nada concretado todavía, efectivamente. Muy bien, Carlos, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en Empresa Extra y nada, seguir creciendo y diversificando una de las empresas más importantes que tenemos en nuestra provincia en Andalucía. Pues nada, muchas gracias a vosotros, está muy a gusto con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.